Buenas noches con todos. Soy alumna de la Universidad Norbert Wiener, estudiante del quinto ciclo de la especialidad de Tecnología Médica y Laboratorio Clínico. En esta oportunidad estoy acompañada de mi compañera Aranda Tello Evel Nelvi y Yugra Apolinario Isabel. El tema que hoy nos ha reunido a todos es queremos hablarles sobre la desigualdad de género en el acceso a la educación. Y la población y las que nos estamos centrando son los adolescentes, son los adultos jóvenes y los jóvenes. Y queremos ver esta problemática en ellos en la ciudad de Lima. Claro que esto se presenta a nivel de todo el país, pero nos hemos enfocado en esta oportunidad en la desigualdad, sobre todo en Lima. Pero antes de hablar sobre la introducción de este tema, más adelante quería pedirles que ustedes participen, que esto no se trate de tan solo un discurso donde ustedes escuchen solamente, no. O sea, queremos la participación más adelante de ustedes para que nosotros, a través de la interacción, del intercambio, de experiencias que tengamos, podamos sacar un mensaje que se pueda replicar terminando esta charla, ¿no? Y sin más nada que decirles, voy a dar inicio a la charla. La siguiente compañía, y voy a hablar sobre la introducción. Siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Bueno, en la introducción sobre la desigualdad de género y el acceso a la educación, como ya sabemos, son temas que afectan a los adolescentes, ¿no? Adolescentes, adultos jóvenes, adultos de ambos sexos, que pertenecen a diferentes contextos socioeconómicos y que residen en la ciudad de Lima. Pero como ya anteriormente yo les había dicho, esta problemática no solamente se da en Lima, se da a nivel mundial incluso, ¿no? Donde se observan todas estas desigualdades. Pero en esta oportunidad nos estamos enfocando en la ciudad de Lima. Como ya les había mencionado, la desigualdad de género se refiere a la diferencia injusta y sistemática en los derechos y oportunidades y recursos entre hombres y mujeres. En muchos casos estas desigualdades se ven reflejadas en el ámbito educativo, donde las mujeres a menudo enfrentan barreras, discriminación, que van a limitar su acceso a la educación, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, aquí quería hablarles un poco sobre el tema, ¿no? Antes que mis compañeros se explayen más, ¿no? Vamos a ver que en la ciudad de Lima esta desigualdad de género en el acceso a la educación se manifiesta de múltiples formas. Por ejemplo, las adolescentes pueden enfrentar el obstáculo del matrimonio temprano, de embarazo en adolescentes, y como que se les asigna roles tradicionales, ¿no? Donde se prioriza las labores domésticas sobre su educación. Además, vamos a ver que las mujeres, supongamos que ya las mujeres accedieron a la educación, vemos que ellas se enfrentan como que las desalientan a seguir ciertos estereotipos, como que enfrentan estereotipos, prejuicios que la desalientan a seguir carreras en áreas consideradas masculinas, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vemos que en la actualidad esta brecha se está tratando de reducir, pero si nos basamos en estadísticas, vamos a ver que todavía hay un mayor índice de jóvenes con respecto a mujeres, ¿no? Pero por otro lado, no solo las mujeres nos vemos afectadas en esta desigualdad de géneros, también los hombres van a verse afectados por la desigualdad de género en el acceso a la educación. ¿Qué pasa? Que muchas veces ellos tienen que enfrentar presiones sociales, como que se les asigna roles de género y esto los aleja a buscar una educación superior en ciertos campos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el hombre usualmente es el que tiene que proveer en la casa y muchas veces vamos a observar que ellos, con tal de proveer sustento en el hogar, van a dejar sus estudios. Además, que también hay ciertas áreas que solamente son desempeñadas mayormente por mujeres. Entonces, si ellos quisieran entrar a laborar en ese campo, como que muchas veces los tildan de homosexuales o algo, por ejemplo, hablando en el campo del estilismo, ¿no? Entonces,
como que por evitar que les llamen de esa forma, no se dedican a estas labores, ¿no? Entonces, esto de alguna manera limita su oportunidad de desarrollo personal o profesional, ¿no? Y otro punto importante es el contexto socioeconómico. Esto también vamos a ver que juega un papel importante en la desigualdad de género y en el acceso a la educación. ¿Qué pasa? Vemos que personas con bajos ingresos pueden enfrentar dificultades económicas. Esto va a dificultar su acceso a una educación de calidad. Esto incluye la falta de recursos para pagar matrículas, libros, transporte. Además, ya esta desigualdad económica puede influir de manera que ellos van a acceder a una educación, pero que esta educación no es de calidad, ¿no? Entonces, esto era una breve introducción sobre el tema que queríamos compartirles. A continuación, le doy paso a mi compañera para que se explaye mejor. Gracias por su atención. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Isabel Yucra Apolinario. Soy estudiante de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Del área de salud, ¿no? Obstetricia. Y hoy, bueno, nos ha tocado nuestro tema que es desigualdad de género en el acceso a la educación, ¿no? Y bueno, voy a hablar acerca de qué es la desigualdad de género, ¿no? Todos vamos a poder entender qué es la desigualdad, ¿no? La desigualdad decimos que es la situación de discriminación o exclusión en las oportunidades de la mujer frente al varón. También podemos decir que es un fenómeno, ¿no? Que va a ocurrir cuando un colectivo, bien sea de género masculino o femenino, tienen privilegios por encima de, del otro, ¿no? Dejando al lado los derechos tanto de la mujer o del varón. Esta discriminación está presente en todos los países del mundo, ¿no? No solamente acá en el Perú, sino en todos los países, ¿no? También estamos hablando sobre la educación, ¿no? ¿Y qué es la educación? Pues la educación es un proceso en el que se transmiten pues, conocimientos, habilidades, valores y actitudes de una generación a otra. Pues también es una herramienta muy valiosa, ¿no? Y esencial para nuestro desarrollo personal, tanto y social, ¿no? Ya que nos posibilita la adquisición de habilidades necesarias para el desarrollo humano y la contribución al crecimiento económico, ¿no? Pues el Minedu es un ente del Ministerio de Educación, ¿no? Este ente del sector de educación corresponde pues brindar una educación integral tanto a los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. Y también aquí va a existir brechas de género que evidencian desigualdades entre tanto hombres y mujeres que van a afectar el derecho a la educación, ¿no? Bueno, lo que dejo a mi siguiente compañera que va a exponer. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Mi nombre es Debeta Aranda Tello y voy a continuar con la explicación de la desigualdad de género con respecto a la educación. Como sabemos actualmente, la eliminación de la violencia de género en los centros educativos y en los entornos es un elemento fundamental y es un objetivo que se plantean todos los países de todo el mundo. Para ello, es importante tener una buena sustentación con respecto a cómo lo vamos a hacer y cuáles son los proyectos que deberíamos de seguir. Esto nos va a ayudar a garantizar el derecho humano tanto a la educación y promover pues un aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas. Para ello, vamos a ver un poco de contexto. En el año 2020, nuestro país tenía una brecha de desigualdad de género del 71,4%, la cual esta nos clasifica en el puesto 66 en el informe global de la brecha de género que se publica en el Foro Económico Mundial, ¿no? En la actualidad, se podría decir que gracias a la pandemia, esta brecha no ha mejorado las cifras. Con respecto al informe técnico del INEI, que se publicó en el año 2021,
nos dicen que se ha agudizado algunas brechas con respecto a la educación, las cuales les voy a explicar acá. ¿Cuáles son las brechas que se puede observar actualmente, ¿no? Nos mencionan como primer punto que si nosotros comparamos de las personas que asistieron a clases en el año 2019 y las personas que tomaron clase a distancia en el año 2020, que fue cuando se dio la pandemia, nos mencionan que en la educación inicial, solamente en inicial, hubo una muestra de reducción muy importante con respecto a las niñas y en comparación a los niños, ¿no? En las niñas nos dicen que fue un 11,8% y los niños fue un 12%. Como segundo punto, este informe nos menciona que que en el área urbana el 95,2% de las niñas y el 94,1% de los niños en primaria recibieron clases virtuales a distancia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este porcentaje se incrementa cuando hablamos del área rural, porque en el área rural las carencias son más evidentes que en las ciudades y también la conexión a internet, el contar con un celular, una computadora para poder ingresar a las clases a distancia, se vio bastante reflejada. Nos mencionan que, sin embargo, en el área rural se observó una mayor población de niños de 94,8% con respecto a las niñas, que fue de 94,2%, entre los 6 y 11 años, los que fueron que se matricularon para recibir las clases a distancia. En el tercer punto, nos mencionan que en el área urbano existió un mayor porcentaje de adolescentes varones que recibieron las clases virtuales en comparación de las mujeres. Esto quiere decir que los varones recibidos clases virtuales es 82,5% y de las mujeres un 81,8%. La diferencia no es mucho, pero en porcentajes se puede evidenciar que los varones tuvieron más accesibilidad a recibir las clases virtuales. Por otro lado, también nos mencionan que en el área rural, pues la tasa de educación secundaria fue un total de 78,4% y fue superior en 2,9% a la presentada en los adolescentes, que fue de 75,5%. En el cuarto punto tenemos lo que es la deserción escolar. Esto ha significado un problema muy importante para las niñas y los jóvenes que se han visto obligadas a abandonar los estudios por diversas causas. Puede ser por falta de apoyo, puede ser porque ven la necesidad de trabajar para poder ayudar a sostener el hogar. Otros puede ser porque estén sumergidos en algún grupo, un grupo de pandilla o otro de otra índole, o también por algunas adicciones. Según el Ministerio de Educación, más de 300.000 estudiantes dejaron el colegio en el año 2020. Y como punto número 5, tenemos que tan solo en el 2018, el 24,1% de las mujeres entre 25 a 29 años de edad del país no culminaron la educación secundaria, frente al 19,9% de los hombres. Con respecto a esto hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, podemos sumarle a esta problemática el índice de analfabetismo que afecta tanto a las peruanas y a los peruanos. El 8,3% de mujeres mayores de 15 años no saben ni leer ni escribir. Y casi 3 veces es mayor pues la cifra en varones en esta oportunidad. Ahora, viendo esta problemática, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo podemos mejorar o cambiar esta situación? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos impulsar la equidad de género en la educación?
Como primer punto, tenemos lo que es el sensibilizar a la comunidad escolar sobre los estereotipos de género. Este estereotipo generalmente se da en lo que es inicial o lo que es primaria, incluso mucho antes de eso, cuando los niñitos están comenzando con su, con su vida de comenzar a moverse, comenzar a gatear. Entonces ya hay un esquema, ya hay un estereotipo que les clasifican, incluso antes de nacer. Actualmente vemos muchas revelaciones de sexo, de género, por las redes sociales, las cuales se clasifican en niñas y en niños. Y estos estereotipos son generalmente que los niños son fuertes y las niñas son las débiles. Los niños son los inteligentes y las niñas son las que acompañan o son las que solamente están de, de compañía. Entonces, ese tipo de estereotipos es lo que deberíamos de hacer entender a la población o en concurrencia a la comunidad escolar para poder mejorar eso. Es decir, una niña y un niño tienen que tener las mismas oportunidades para todo tipo de materia, ya sea la ciencia, ya sea las matemáticas, ya sea comunicación y cualquier otro tipo de habilidades. El segundo punto, podemos capacitar a los docentes en materia de equidad de género. Esto es importante porque hay varias deficiencias con respecto a la pedagogía de algunos docentes que no tienen la capacidad, por falta de muchas herramientas por parte del ministerio, que no pueden integrar en un solo conjunto para poder enseñar o dictar de la misma manera o de la misma forma que lo que son para niñas y para niños. Entonces, generalmente a las niñas se les da o se les dicta lo que es materias pues así de cuidado, materias que no incluyan muchas ciencias y muchas matemáticas, porque se tiene la idea de que esas ramas de la educación o del estudio son solamente para varones. Entonces podríamos capacitar a los docentes informando, enseñando que las niñas tienen la misma capacidad que los niños para poder recibir. Entonces, el tercer punto es incrementar la participación de las mujeres docentes en el área del STEM. ¿Qué es STEM? STEM está relacionado a lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Eso significa STEM. Entonces, hay mujeres que son docentes en estas áreas, pero son muy reducidas a comparación de los varones. Podríamos aumentar tal vez la plaza, tal vez las capacitaciones, tal vez un poco más de área que abarquen. Entonces, en eso sería. El número 4 es generar incentivos que promueven el interés de las carreras de STEM, como por ejemplo carreras de ingeniería, carreras de electrónica, mecatrónica. Entonces, de esta manera las personas se pueden ver, más que todo mujeres, se pueden ver interesadas por esas distintas áreas. Y como punto número 5, serían pues asignar roles de liderazgo en el desarrollo del proyecto STEM. Podríamos dar unas responsabilidades grandes a las mujeres que se encuentran dentro de este STEM para que ellas lideren este campo donde capaciten a las mujeres, ¿no? Para que tengan mayor conocimiento, mayor seguridad en ellas de que sí lo pueden lograr al mismo nivel que los varones. Ahora les voy a proyectar un videíto. Me avisan si se escucha, por favor. Datos, tendencias, riesgos, oportunidades, escenarios, eventos de futuro. Agenda Prospectiva. Un podcast del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Persistencia de la desigualdad de género.
De acuerdo al Índice de Desigualdad de Género, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la desigualdad entre hombres y mujeres en el Perú sigue ubicándose por encima del promedio latinoamericano y en casi 10 años solo se ha reducido en 0,04 puntos. En nuestro país, una de las brechas de género más relevantes se evidencia en la educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que entre los principales obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a beneficiarse de la educación se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el rol que desempeñan las mujeres. Por ejemplo, en Apurímac, solo el 48% de las mujeres tiene al menos educación secundaria, cifra mucho menor al 69% de los hombres de la región que tienen el mismo nivel educativo. En cuanto a brechas económicas, la tasa de participación de la mujer peruana en el mercado laboral es relativamente elevada, casi 63%, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El problema no radica en la cantidad de mujeres que trabajan, sino en el tipo de empleo, la calidad y el nivel de ingresos que provienen de estas ocupaciones. Muchas mujeres que se encuentran laborando realizan actividades en la informalidad y con bajos salarios. En el Perú se deben crear oportunidades para las mujeres, impulsando la educación y la formación en TIC, además de infraestructura en la atención y el cuidado de la mujer, así como el soporte legal para alcanzar una igualdad de prosperidad. ¿Quieres conocer más? Bueno, chicos, eso sería todo por esta información. Me gustaría conocer sus opiniones, su participación, por favor. ¿Alguien quiere comentar algo respecto al video? Bueno, antes que se retiren, por favor, les estoy pasando un link al chat del Zoom. Serían muy amables de rellenarlo todos, por favor. Es algo corto para evidenciar que han recibido esta pequeña charla informativa y también solicitarles, si no es mucha molestia, que puedan prender sus cámaras para poder tomarles una foto. ¿Sí? ¿Se me escucha? Hola. O todos levanten las manitos nada más. Eh, levanten una manito. Ujú. Vamos a levantar todas las manitos. Ay, muchas gracias, chicos, a los que están prendiendo su cámara. Muchas gracias. Mm. Sí. Qué bellas todos, qué bellas verlos, chicos, qué bonito verlos. Bueno, chicos, antes que se retiren, por favor, me llenan la encuesta. Sí, se los vuelvo a reenviar, por favor. Chat, ¿no? Ahí está, justo ya la veía. Sí, por favor. Y ya. Buenas noches, ¿se Hola, me bueno, escucha? sí, sí te puedo Buenas escuchar. noches, tengo una pregunta.
Adelante, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, buenas noches con todos. Em, tengo una pregunta que, no sé, me inquieta. Es que quiero saber cómo influye la desigualdad de género en la salud mental de las personas. Claro que sí. Muchas veces esto influye de manera negativa en cómo nos percibimos nosotras las mujeres con respecto a los hombres y sentimos una sensación de injusticia en muchos aspectos. En el trabajo, de repente en la sociedad, a las mujeres se les critica más por errores o por algo que realiza de manera incorrecta. La mujer siempre va a ser la que más va a recibir las críticas. Con respecto a los trabajos, l- hay una tendencia, no tendencia, sino se podría decir como hay una desigualdad en que los varones, por el hecho de ser varones, siempre van a recibir o van a percibir un sueldo superior al de una mujer por realizar el mismo trabajo. Entonces, esto nos influye de manera negativa con respecto a la salud mental, pues porque hace que sentimos que nosotros, que nuestro trabajo no es tan perfecto o no es tan bueno como de los varones, ¿no? Entonces, nos podríamos de repente nos podemos deprimir, podemos estar de mal humor, podemos estar resentidos que tal vez con la sociedad, pero no es algo contra los varones, sino es contra la misma sociedad de cómo nos hace percibir y cómo nos hace sentir. Muchas Bueno, gracias. además también, no, además también se puede ver, ¿no? Que a veces cómo afecta en la salud mental. Actualmente vemos que los hombres creen que nosotros somos su propiedad y no es así. Nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos los mismos derechos, podemos hacer las mismas cosas. Si nosotros desde niños no educamos a nuestros hijos en esta equidad, a veces los hombres crecen como que ellos son superiores a nosotros, a las mujeres, y además a veces nos consideran como parte de su propiedad. Como se ve actualmente, hay mucho feminicidio y bueno, esto también es parte de no fomentar la equidad de género, ¿no? Eso es no sé si esta respuesta responde a la pregunta que usted formulaba. Sí, más bien muchas gracias por responder la duda que tenía. Además, tengo otra pregunta, no sé si podría, Claro, hacer. pregúntanos y siempre y cuando esté en nuestro conocimiento podemos ayudar a resolverlo. Claro, muchas gracias. Ya sea, digamos, en todo caso, ¿cómo podemos fomentar una mayor conciencia sobre la desigualdad de género